Tras perder mi empleo, limpiaba oficinas de noche. Mis padres me repudiaron, eres una vergüenza. En la graduación de mi hermana, me hicieron usar la entrada de servicio. Entonces llegó mi jefe multimillonario. Me susurró una frase y la sala enmudeció. Mis padres me obligaron a usar la entrada de servicio en la fiesta de graduación de mi hermana. Soy Isabella Castillo, tengo 28 años, y hace 6 meses era una gerente de marketing con un sueldo de 6 cifras. Hoy, limpio oficinas por la noche mientras mi familia finge que no existo. Me repudiaron por aceptar un trabajo de conserje después de perder mi puesto corporativo, me llamaron una deshonra para el apellido Castillo. Pero lo que sucedió en la graduación de mi hermana de la Facultad de Derecho de Harvard lo cambió todo, cuando mi jefe multimillonario llegó con una carta que silenció a 200 invitados. Así fue como descubrí que poseía más de la empresa de mi familia que ellos mismos. Crecer como una Castillo significaba crecer con privilegios. Mi padre, Roberto Castillo, dirige la división de banca de inversión en Chase Manhattan. Mi madre, Margarita, es socia principal en Whitman y Asociados, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Nueva York. Nuestra casa de piedra rojiza en el Upper East Side había aparecido 2 veces en Architectural Digest. Yo había seguido el guión a la perfección. Licenciatura en Columbia, un MBA de Wharton, y luego directamente a un puesto de directora de marketing en una empresa Fortune 500. Mis padres exhibían mis logros como trofeos en sus cenas del club de campo. Isabella, decían, con los dedos alrededor de copas de champán de cristal. La directora de marketing más joven en la historia de su empresa. Los bolsos Hermès en el armario de mi madre valían más que los coches de la mayoría de la gente. La colección de Patek Philippe de mi padre descansaba en una caja fuerte climatizada. No eran solo posesiones. Eran la prueba de nuestra posición en su mundo. Luego vino la fusión. Reestructuración, lo llamaron. Eliminación de redundancias. Un viernes por la tarde ganaba un sueldo de 6 cifras. Para el lunes por la mañana, estaba vaciando mi oficina. Al principio no me preocupé. Con mi currículum, encontrar otro puesto sería sencillo. Mis padres aseguraron a sus amigos que era solo un contratiempo temporal. Isabella está evaluando múltiples ofertas, le dijo mi madre a su club de lectura, aunque nunca me preguntó sobre mi búsqueda. Pero el mercado había cambiado. Cada puesto tenía cientos de solicitantes. Demasiado cualificada, decían. Demasiado senior para puestos junior, demasiado junior para los senior. Después de 3 meses, mis ahorros se estaban agotando. Después de 4, estaba atrasada en el alquiler. Fue entonces cuando tomé la decisión que me costaría mi familia. En lugar de pedir ayuda a mis padres, sabiendo que vendría con condiciones que me estrangularían, solicité un trabajo que sabía que podía conseguir. Conserje nocturno en Industrias Montenegro. La paga era honesta. El trabajo era más duro que cualquier presentación de PowerPoint que hubiera hecho. Llamé a mis padres un martes por la noche. Podía oír a Vivaldi de fondo, la banda sonora de su cena. Encontré un trabajo, dije. El alivio de mi madre fue palpable. ¿Qué firma? Espero que hayas negociado bien esta vez. Es en Industrias Montenegro, la empresa de Marcos Montenegro. La voz de mi padre se animó. Excelente. ¿Cuál es el puesto? Mantenimiento de instalaciones. Turno de noche. La música se detuvo. Oí la copa de vino de mi madre golpear la encimera de mármol. Estás bromeando, dijo. Es un trabajo honesto. El sueldo cubre mis facturas. Estás tirando tu educación a la basura para fregar inodoros. La voz de mi padre tenía ese tono peligrosamente bajo que recordaba de la infancia. Estoy sobreviviendo, papá. ¿No es eso lo que siempre me enseñaste? ¿A ser autosuficiente? No de esta manera, el silencio se hizo añicos. ¿Qué pensará la gente en el club de campo? ¿Mi hija, una conserje? Tu hija que está pagando su propio alquiler. Estás haciendo esto para fastidiarnos, me acusó mi madre. Esto es por esa discusión en Acción de Gracias, ¿verdad? No lo era. Pero explicar la dignidad a personas que medían el valor en carteras de acciones parecía inútil. Empiezo el lunes, dije.
Entonces no te molestes en venir a la cena del domingo, ni a ninguna cena. La línea se cortó. Lo que no sabían, lo que no les había dicho, era que en realidad encontraba paz en el trabajo. Después de años de política corporativa y crisis fabricadas, había algo profundamente satisfactorio en los resultados visibles. Un suelo sucio se limpiaba. Una sala de conferencias desordenada volvía al orden. Nadie cuestionaba si mi trabajo agregaba valor. Era evidente en cada superficie que tocaba. Mis padres nunca entenderían eso. Para ellos, no solo había aceptado un trabajo por debajo de mi categoría. Había elegido estar por debajo de ellos. La ironía, nunca me había sentido más yo misma. Mi hermana Estefanía siempre había sido la niña de oro, 4 años menor, infinitamente más despiadada. Mientras yo entré en Columbia por mis buenas notas, ella entró en Harvard por buenos contactos, específicamente la antigua compañera de cuarto de mi madre en la junta de admisiones. Isabella ahora trabaja en mantenimiento, publicó en Instagram junto a una foto mía de la Navidad pasada. Muy orgullosa de mi hermana por encontrar su vocación. Clase obrera la familia lo primero trabajó honesto. Los emojis no ocultaban la burla. Los comentarios de sus amigas ciertamente no lo hacían. Dios mío, ¿esto es real? Tu hermana, la del MBA de Wharton. Al menos alguien mantiene las oficinas limpias para los trabajadores de verdad. Estefanía hizo una captura de pantalla de la publicación y la envió al chat grupal de la familia, del que me eliminaron al día siguiente. Al crecer, todo había sido una competencia que no sabía que estaba perdiendo. Mi sobresaliente no significaba nada junto a su matrícula de honor con crédito extra. Mi aceptación en Columbia fue eclipsada por su admisión temprana en Harvard. Cuando conseguí mi puesto de directora de marketing, ella anunció su puesto en la revista de Derecho el mismo día. Estefanía entiende la ambición, decía mi madre. Ella va a llegar lejos. La implicación era clara. Yo no. Pero esto es lo que no veían. La ambición de Estefanía dependía enteramente de los recursos de nuestros padres. Sus prácticas llegaron a través de los contactos de papá, su apartamento cerca de Harvard, una propiedad de inversión de mamá, su vestuario de diseñador para entrevistas, regalos de graduación de sus amigos. Mientras tanto, yo había estado pagando mis propias cuentas desde los 22, demasiado orgullosa para pedir limosna. 3 semanas después de empezar mi trabajo de conserje, un sobrecolor crema llegó a Industrias Montenegro, dirigido a mí en el departamento de instalaciones. Dentro, el anuncio de graduación de Estefanía brillaba con letras doradas. La nota escrita a mano en la parte inferior, con la caligrafía perfecta de mi madre, decía, entrada de servicio. No nos avergüences. Al menos ahora estaban siendo honestos. El aislamiento llegó en oleadas. Primero, la eliminación de amigos en las redes sociales. Mi madre, luego mi padre, luego Estefanía. La familia extendida siguió como fichas de dominó, probablemente advertidos de no asociarse con la decepción familiar. El cumpleaños de mi madre llegó y se fue. Sin invitación. Envié flores de todos modos. Orquídeas blancas, sus favoritas. Fueron devueltas con una nota, no se pudo entregar. Destinatario se negó. Acción de gracias pasó en silencio. Navidad también. Vi a través de las historias de Instagram cómo mis primos se reunían en casa de mis padres, el árbol de casi 4 metros brillando en la ventana del salón que solía ayudar a decorar. Hasta que no consigas un trabajo respetable, no eres bienvenida aquí, me había enviado mi padre en un mensaje de texto, la única comunicación en 3 meses. Respondí, define respetable. Bloqueó mi número. Lo que más dolía no era la exclusión. Era el borrado. En las fotos familiares publicadas en línea, me habían recortado literalmente. Mi dormitorio de la infancia se había convertido en un gimnasio en casa. Mis logros, títulos enmarcados, certificados de premios habían desaparecido de la pared del orgullo en el estudio de papá. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, estaba vaciando las papeleras en la sala de conferencias ejecutiva cuando entró Marcos Montenegro. El CEO a menudo trabajaba hasta tarde, pero nunca habíamos hablado más allá de asentimientos educados. Isabella, ¿verdad?, dijo, dejando su café. He notado que siempre estás aquí, incluso los fines de semana. Los trabajos no se limpian solos, señor Montenegro.
Me estudió con ojos que habían construido un imperio. No eres lo que esperaba cuando Recursos Humanos mencionó que nuestra nueva conserje nocturna tenía un MBA. Seguí vaciando papeleras. Las expectativas suelen ser decepcionantes. Ciertamente, hizo una pausa. Tu apellido es Castillo. ¿Alguna relación con Castillo Holdings? Mis manos se detuvieron en la bolsa de basura. Roberto Castillo es mi padre. Interesante. Su tono sugería que sabía más de lo que decía. Los negocios familiares pueden ser complicados. Si tan solo supiera cuán complicados. Marcos Montenegro comenzó a quedarse más tarde, siempre apareciendo cuando yo limpiaba el piso ejecutivo. Nuestras conversaciones comenzaron de forma sencilla. El tiempo, las noticias, la racha de derrotas de los Knicks. Luego evolucionaron. ¿Por qué no le pides a tu familia un puesto en Castillo Holdings?, preguntó una noche, viéndome pulir la mesa de conferencias. Dejaron claro que ya no soy digna del apellido Castillo. ¿Por qué aceptaste este trabajo? Porque no les rogué por ayuda. Porque elegí la dignidad sobre la degradación. Él asintió lentamente. El verdadero valor no se mide por los títulos de trabajo, Isabella. Díselo a mis padres. Prefiero mostrárselo. El comentario quedó en el aire, sin explicación. Marcos había construido Industrias Montenegro de la nada. Sin fondo fiduciario, sin conexiones, solo una determinación brutal. Quizás por eso no me miraba con desdén como lo hacían los ejecutivos del turno de día. Para él, el trabajo era trabajo. ¿Sabes lo que he aprendido en 30 años de negocios?, dijo una tarde. Las personas que importan rara vez son las que tienen las oficinas más grandes. Son las que se presentan, hacen el trabajo y no ponen excusas. ¿Es por eso que está aquí a medianoche? Se rió, un sonido raro. Touche. Aunque sospecho que estás aquí por razones diferentes a las mías. Mis razones son simples. Alquiler, comida, supervivencia. No, dijo en voz baja. Estás aquí porque te niegas a quebrar. Eso vale más que cualquier MBA. 2 semanas antes de la graduación de Estefanía, volvió a preguntar por mi familia. Tu padre dirige Castillo Holdings. Técnicamente, mi abuelo la fundó. Papá heredó el liderazgo. No toda la empresa. No lo sabría. He sido borrada de la historia familiar, ¿recuerdas? Marcos sonrió. El tipo de sonrisa que precedía a las adquisiciones hostiles. La historia tiene una forma de corregirse a sí misma, Isabella. A veces solo necesita la documentación adecuada. Debería haber prestado más atención a ese comentario. La invitación llegó un jueves, entregada en Industrias Montenegro por un mensajero. No por correo. Mensajero. Mis padres querían asegurarse de que recibiera su mensaje. La graduación de la Facultad de Derecho de Harvard de Estefanía, el salón de baile del Four Seasons. Cócteles a las 6, cena a las 7. El cartón era tan grueso que podría cortar vidrio. Una nota adhesiva con la letra de mi madre estaba pegada. Si tienes que venir, usa la entrada de servicio. No nos avergüences delante de nuestros invitados. Vístete apropiadamente. Vístete apropiadamente. De la mujer que me había comprado mi primer traje de Chanel. Encontré a Marcos en su oficina esa noche. Mencioné la invitación mientras vaciaba su papelera. La graduación de tu hermana. Levantó la vista de su portátil. ¿Vas a ir? Sigue siendo mi hermana, a pesar de todo. Aunque quieran que uses la entrada de servicio. Especialmente por eso. Arreglé su ya perfecto secante de escritorio. Alguien tiene que recordar quién soy realmente, incluso si ellos lo han olvidado. Marcos se reclinó en su silla, esa sonrisa estratégica regresando. ¿Qué fecha es este evento? El próximo sábado, el 15. Interesante. Creo que tengo un hueco en mi agenda. Es un evento familiar, señor Montenegro. Oh, no me lo perdería. Sacó su teléfono, escribió algo rápidamente. Isabella, ¿confías en mí? Extraña pregunta de un multimillonario a su conserje. Ha sido más amable conmigo que mi propia familia.
Esa no es una respuesta. Sí, confío en usted. Bien. Ponte algo con lo que te sientas poderosa. No apropiada. ¿Poderosa? Señor Montenegro. Marcos. E Isabella, pase lo que pase el próximo sábado, recuerda que tu valor nunca fue de ellos para definirlo. Salí de su oficina con una sensación de inquietud. Marcos Montenegro no asistía a eventos sin un propósito, y sus propósitos generalmente implicaban que alguien perdiera todo lo que creía que era suyo. Si alguna vez has sido juzgado por tu familia por tus elecciones, no estás solo. Deja un comentario compartiendo tu experiencia. Y por favor, dale al botón de me gusta si crees que el trabajo honesto merece respeto, sin importar cuál sea. Continuemos. El vestíbulo del Four Seasons brillaba con el tipo de lujo agresivo que susurraba dinero viejo. Candelabros de cristal proyectaban fragmentos de arcoíris sobre los suelos de mármol. Llevaba mi único vestido de diseñador que me quedaba, un sencillo vestido negro de Diane von Furstenberg de mis días corporativos. Poderosa, como Marcos había sugerido. El guardia de seguridad revisó su lista 2 veces. Isabella Castillo. Sí. Hizo una llamada, asintió y luego señaló una puerta discreta. La entrada de servicio está por allí, al final del pasillo, pasando la cocina. Caminé por el muelle de carga, pasé los contenedores de basura, a través de una cocina donde los camareros preparaban torres de champán. Miraron mi vestido, confundidos. No era personal, pero usaba las puertas del personal. ¿Estás aquí para la fiesta de los Castillo?, preguntó una camarera. Soy una Castillo. Sus ojos se abrieron con lástima. El salón de baile estalló en risas cuando entré por la parte de atrás. 200 invitados con vestidos de diseñador y trajes a medida. Socios del bufete de mi madre. Ejecutivos del banco de mi padre. Clientes de Castillo Holdings que valían millones. Reconocí a la mitad de ellos. Ninguno me reconoció a mí. Mis padres estaban cerca del escenario. Mi padre con un Tom Ford, mi madre con un Oscar de la Renta. Estefanía presidía la corte con un Vera Wang blanco, su toga de graduación cambiada por algo que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Encontré un rincón y me volví invisible. Fue más fácil de lo esperado. Me había convertido en una experta en no ser vista. Entonces la voz de Estefanía resonó por el micrófono. ¡Oh, Dios mío, a todos! Mi hermana, la conserje, de verdad ha venido. Su risa tintineó como un cristal rompiéndose. Isabella, no te escondas. Ven a saludar. 200 rostros se giraron. La sala quedó en silencio, excepto por el suave tintineo de las copas de champán y el susurro horrorizado de alguien, de verdad se convirtió en conserje. Mi padre se levantó, su rostro del color de un Burdeos caro. Eres una vergüenza, dijo mi padre, su voz resonando por todo el salón. Te dimos todas las oportunidades, todas las ventajas, y elegiste esto. Elegí trabajar, papá. Elegiste humillarnos. Mi madre se puso a su lado, su voz tan afilada como sus pómulos. ¿Sabes lo que dice la gente? La chica Castillo ahora limpia inodoros. ¿Es eso lo que querías? Destruir nuestra reputación. Vuestra reputación nunca fue mía para destruirla. Maldita malagradecida. Mi madre se contuvo, recordó a la audiencia. Te vamos a desheredar esta noche. Los documentos oficiales ya están redactados. Señaló a un hombre que reconocí, Sánchez, su abogado de sucesiones. Sostenía una carpeta, parecía incómodo. Ya que has elegido deshonrar nuestro nombre, anunció mi padre, ya no eres nuestra hija. Estefanía lo heredará todo. La empresa, las propiedades, los fideicomisos, todo. Estefanía sonrió con suficiencia desde el escenario, levantando su champán. Por los nuevos comienzos. La multitud murmuró, una mezcla de conmoción y vergüenza ajena. Algunos levantaron sus copas con vacilación. Fue entonces cuando las puertas del salón de baile se abrieron. Marcos Montenegro entró como si fuera el dueño del aire. 1,9 metros de altura, cabello plateado, una presencia que hacía que los candelabros parecieran más tenues. Su traje Brioni probablemente costaba más que el salario anual promedio.
Un Patek Philippe Grand Camplecashen captó la luz en su muñeca. Los murmullos cesaron. Todos sabían quién era Marcos Montenegro. La mitad de la sala hacía negocios con él. Señor Montenegro. La voz de mi padre se quebró. Industrias Montenegro era el cliente más grande de Castillo Holdings. No sabíamos que estaba invitado. No lo estoy. Marcos caminó directamente hacia mí. Estoy aquí por mi empleada, Isabella. El rostro de mi madre se puso blanco. ¿Su empleada? La mejor que tengo, de hecho. Se volvió para mirar a la sala. Fiesta interesante. Siempre son tan acogedores con la familia. La sala cambió como una marea. La presencia de Marcos Montenegro lo cambió todo. Las conversaciones murieron. Las cámaras de los teléfonos bajaron. Esto ya no era solo un drama familiar. Esto era un negocio. Señor Montenegro. Mi padre se apresuró, extendiendo la mano. ¡Qué agradable sorpresa! No sabía que conocía a Isabella. Marcos ignoró la mano. Me aseguro de conocer a todos mis empleados, especialmente a los excepcionales. Está pasando por una fase, interrumpió mi madre, su voz de tribunal fallando. Estamos tratando de motivarla para que lo haga mejor. ¿Mejor? El arco de la ceja de Marcos se levantó. ¿Mejor que llegar a las 10 de la noche cada noche y salir a las 6 de la mañana? ¿Mejor que no faltar a un turno en 6 meses? ¿Mejor que tratar cada tarea, por pequeña que sea, con total profesionalismo? Limpia oficinas, dijo Estefanía desde el escenario, su voz goteando desdén. Ella mantiene mi sede corporativa. Se asegura de que cada mañana mis ejecutivos entren en entornos prístinos que les permitan concentrarse en su trabajo. Su voz podría haber congelado el champán. Ella hace lo que usted nunca podría hacer, señorita Castillo. Un día de trabajo honesto sin las conexiones de papá. La cara de Estefanía se sonrojó. Varios invitados sacaron sus teléfonos, pero no para grabar, sino para enviar mensajes de texto. Marcos Montenegro defendiendo a una conserje contra la familia Castillo. Esto estaría en todos los círculos de chismes de Manhattan a medianoche. No teníamos idea de que trabajaba directamente para usted, tartamudeó mi padre. Interesante como define, mejor, señor Castillo. El tono de Marcos podría haber cortado el vidrio. ¿Es mejor tener a su hija suplicando limosna? O quizás, mejor, significa mantenerla bajo su control con manipulación financiera. Espere un momento. No, espere usted. Marcos sacó su teléfono. Señor Herrera. Sí. Por favor, entre ahora. Por la entrada principal, no por la puerta de servicio, entró Tomás Herrera, socio principal de Herrera y Asociados. 72 años, traje gris, llevando un portafolio de cuero que parecía más viejo que yo. El rostro de mi padre pasó del rojo al blanco. Tomás Herrera, ¿qué haces aquí? Herrera había sido el abogado de mi abuelo durante 40 años. Después de que el abuelo murió, mi padre había intentado despedirlo, pero Herrera retuvo ciertas autoridades sobre el patrimonio que no podían ser revocadas. Hola, Roberto. La voz de Herrera era firme como el granito. Margarita. Estoy aquí por asuntos oficiales relacionados con el fideicomiso de la familia Castillo. ¿Qué fideicomiso? La voz de mi madre se agudizó. Roberto lo heredó todo cuando su padre murió. Heredó lo que se suponía que debía ver. Herrera dejó su portafolio en la mesa más cercana. Pero había otras disposiciones selladas. Esto es ridículo, fanfarroneó mi padre. Mi padre me dejó la empresa. Los documentos eran claros. Clarísimos, asintió Herrera. Tú recibiste el 45% de Castillo Holdings. Tu esposa recibió el 20% como se especificaba. Estefanía recibió el 10% en fideicomiso para su 21º cumpleaños. Eso es el 75%, susurró alguien en la multitud. ¿Dónde está el otro 25%? En realidad, dijo Marcos, su sonrisa afilada como una adquisición hostil, es el 35%. El 35% restante. Mi madre se rió, frágil como un cristal viejo.
Eso es imposible. Lo habríamos sabido. ¿Lo habrían sabido? Herrera abrió su portafolio, sacó un sobresellado. Esto debía abrirse cuando Isabella cumpliera 25 años o en caso de una crisis familiar. Ser repudiada y desheredada públicamente ciertamente califica. Está pasando por una fase, repitió mi padre desesperadamente. Acabas de anunciar a 200 testigos que ya no es tu hija. Herrera rompió el sello con destreza practicada. Eso activa ciertas cláusulas que tu padre estableció. Roberto, te conocía mejor de lo que pensabas. Estefanía se había quedado en silencio en el escenario, su copa de champán congelada a medio camino de sus labios. Herrera sacó un documento pesado con sellos oficiales. ¿Debo leer esto públicamente, o preferirían una sala privada? Léalo, dijo Marcos antes de que mis padres pudieran responder. Esta gente vino a presenciar una celebración. Que presencien la verdad en su lugar. Mi padre comenzó a avanzar hacia Herrera. No puedes. Puedo y lo haré. La voz de Herrera llevaba 40 años de autoridad. Es mi deber fiduciario. Se aclaró la garganta. La sala estaba tan silenciosa que podía oír las burbujas del champán muriendo. El último testamento y testamento de Guillermo Castillo, con enmiendas. Ejecutado hace 30 años. Actualizado hace 25 años. 3 años antes de su muerte. 30 años. La voz de mi madre era apenas un susurro. Pero Isabella solo tiene 28. Sí. Guillermo planeó con anticipación. Herrera se ajustó las gafas. Cita, he visto a mi hijo Roberto convertirse en un hombre que valora la apariencia por encima de la sustancia, el estatus por encima de la familia. Temo por cualquier hijo que pueda tener. El rostro de mi padre estaba morado ahora. Mi padre nunca. Tu padre lo hizo, continuó Herrera. Por lo tanto, establezco un fideicomiso irrevocable. El 35% de Castillo Holdings se mantendrá en fideicomiso para mi primer nieto, que se revelará en su 25º cumpleaños o al enfrentar una crisis familiar. Primer nieto, dijo Estefanía débilmente. Esa es Isabella. La sonrisa de Marcos podría haber lanzado 1000 demandas. Tu hermana, la conserje. Herrera no había terminado. Este fideicomiso permanecerá secreto hasta que sea activo. Si mi hijo demuestra ser digno, si cría a sus hijos con amor, independientemente de sus elecciones, nunca necesitará ser revelado. Pero si repudia, deshereda o humilla públicamente a su hijo por elegir su propio camino, hizo una pausa, miró directamente a mi padre, entonces ese hijo obtiene inmediatamente el control total de voto de sus acciones, superando a todos los demás accionistas en asuntos de gobierno de la empresa. El silencio fue ensordecedor. Luego alguien susurró, 35%. Ella es la mayor accionista. Mis piernas se sintieron débiles. El 35% de Castillo Holdings, con un valor aproximado de $50 millones. Esto es un fraude, chilló Estefanía desde el escenario. Isabella manipuló al abuelo. Debió haberlo hecho. Isabella tenía 3 años cuando se creó este fideicomiso, dijo Herrera con calma. Bastante difícil manipular a alguien a esa edad. Entonces es falso. Prueben los documentos. Han sido autenticados por 3 firmas independientes, respondió Herrera. Se han presentado copias ante la SEC durante los últimos 3 años, como lo exige la ley. Tu abuelo era, como mínimo, minucioso. Marcos dio un paso adelante. Yo sabía del fideicomiso hace 6 meses. Registros públicos para cualquiera que se molestara en buscar. Por eso me aseguré de que la solicitud de trabajo de Isabella fuera aprobada. Lo miré fijamente. Usted sabía. Investigué Castillo Holdings antes de que aplicaras. Imagina mi sorpresa al encontrar un fideicomiso oculto para una heredera Castillo que ni siquiera figuraba ya en el sitio web de la familia. Se volvió hacia mis padres. La borraron de todo. Pero no se pueden borrar los documentos legales. La contrataste para avergonzarnos, acusó mi padre. La contraté porque entró en mi edificio a las 10 de la noche, desesperada por un trabajo, cualquier trabajo, y nunca mencionó su apellido. ¿Sabes lo raro que es eso? Integridad real.
Pero el fideicomiso, dijo mi madre desesperadamente, debe haber condiciones. Las hay. Herrera sacó otra página. El beneficiario obtiene el control de voto solo si es rechazado públicamente por la familia. De lo contrario, las acciones permanecen sin derecho a voto hasta el 40º cumpleaños del beneficiario. Así que, si no lo hubiéramos hecho, mi padre no pudo terminar. Si no la hubieran repudiado esta noche frente a 200 testigos, ella habría tenido riqueza pero no poder. La risa de Marcos fue aguda. Su crueldad fue su perdición. Estefanía arrojó su copa de champán. Se hizo añicos contra la pared, el champán deslizándose como lágrimas. Se suponía que yo heredaría todo. Soy la que fue a Harvard. A veces, las personas que más deberían apoyarnos se convierten en nuestros mayores críticos. Si esta historia resuena contigo, por favor compártela con alguien que necesite escuchar que su valor no se define por las opiniones de los demás. Suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que sucede a continuación. Herrera sacó un último sobre. Hay una carta de Guillermo para Isabella, para ser leída tras la activación del fideicomiso. Mis manos temblaban al tomarla. La letra de mi abuelo, todavía audaz después de todos estos años. Mi queridísima Isabella, leí en voz alta, mi voz estabilizándose con cada palabra. Si estás leyendo esto, tu padre ha fallado la prueba que esperaba que pasara. Escribo esto mientras te observo, con 3 años, compartiendo tus galletas con la hija del ama de llaves, mientras tu padre te regaña por asociaciones inapropiadas. Mi padre emitió un sonido como si le hubieran dado un puñetazo. Veo a mí mismo en ti, el verdadero yo, antes de que el dinero lo complicara todo. Construí Castillo Holdings con estas manos, empecé como obrero de la construcción, me casé con tu abuela cuando no tenía nada más que ambición. Tu padre ha olvidado esto. La sala estaba en silencio, excepto por mi voz. Roberto valora las apariencias sobre la verdad, el estatus sobre la familia. Lo he visto convertirse en todo contra lo que luché. Así que te doy lo que él más valora, el control de lo que construí. No porque lo necesites, sino porque él necesita aprender que el valor no se mide en títulos o diplomas. Levanté la vista hacia mis padres. Mi madre estaba llorando, lágrimas de ira que arruinaron su maquillaje perfecto. El fideicomiso fue estructurado para protegerte. Si Roberto hubiera sido el padre que esperaba, habrías recibido una riqueza cómoda a los 40. Pero si te rechazaba por vivir auténticamente, recibirías el poder de inmediato, el poder de remodelar Castillo Holdings en algo digno. Herrera habló en voz baja. Hay más. El fideicomiso incluye derechos de nombramiento en la junta directiva. Isabella puede reestructurar el liderazgo con efecto inmediato. No, mi padre se abalanzó. Yo construí esa empresa. La heredaste, corrigió Marcos. Hay una diferencia. Y Isabella acaba de heredar el control, añadió Herrera. Los documentos son blindados, Roberto. Me aseguré de ello. ¿Cómo es que nadie sabía de esto? La voz de mi madre estaba vacía. 30 años y nadie sabía. Tu suegro era brillante, explicó Herrera. El fideicomiso se registró en Delaware, en manos de una empresa fantasma en Nevada, gestionado por una firma en Suiza. Todo legal, todo reportado. Pero a menos que supieras dónde buscar. Tú sabías, acusó mi padre a Herrera. Todos estos años, sabías. Estaba obligado por el privilegio abogado-cliente. Guillermo era mi cliente, no tú. La voz de Herrera no contenía disculpa. Vi a Isabella crecer. Los vi favorecer a Estefanía, hacer a un lado a Isabella. Documenté todo, como se me instruyó. Documentado. Estefanía había bajado del escenario, el rímel corriéndole por la cara. ¿Qué quieres decir con documentado? Herrera sacó una tableta. Cada cumpleaños que celebraron para Estefanía mientras ignoraban el de Isabella. Cada vez que los logros de Isabella fueron desestimados. La Navidad que le dieron a Estefanía un coche y a Isabella una tarjeta de regalo. Todo está aquí. Eso es invasión de la privacidad. Eso es seguir las instrucciones de mi cliente. Guillermo quería pruebas en caso de que esto llegara a los tribunales. Herrera pasó por los archivos. ¿Sabían que Isabella se graduó summa cum laude?
No asistieron a la ceremonia. Demasiado ocupados con la obra de teatro de la escuela secundaria de Estefanía. No sabía que alguien se había dado cuenta de eso. Señor Montenegro, mi padre se volvió desesperadamente hacia Marcos. Seguramente podemos discutir esto. Usted es nuestro mayor cliente. ¿Era? La corrección de Marcos fue rápida. Industrias Montenegro revisará todos los contratos. Parece que necesito diversificar mis alianzas. La amenaza era clara. Sin Industrias Montenegro, Castillo Holdings perdería el 30% de sus ingresos. Isabella, intentó mi madre, su voz cambiando al tono meloso que usaba en el tribunal. Cariño, podemos resolver esto. No quieres destruir el legado de tu familia. No quiero destruir nada, dije en voz baja. Solo quería ser suficiente. Herrera sacó otra carta, esta dirigida a Roberto. Guillermo también te dejó una carta, para ser leída si se activaba el fideicomiso. Mi padre la arrebató, la leyó en silencio. Su rostro pasó del morado al blanco y al gris. Léela en voz alta, gritó alguien de la multitud. Todos fuimos testigos del repudio. Deberíamos ser testigos de esto también. Las manos de mi padre temblaban. No lo haré. Entonces lo haré yo. Herrera recuperó la carta. Roberto, si estás leyendo esto, has fracasado como padre. Te di todo, educación, conexiones, riqueza. Pero no pude darte empatía. Te has convertido en el tipo de hombre que mide el valor en dólares, no en carácter. Cada palabra era una ejecución pública del orgullo de mi padre. Isabella tiene mi espíritu. Lo vi cuando tenía 3 años, regalando sus juguetes a niños que tenían menos. La regañaste por eso. Fue entonces cuando supe que tenía que protegerla de ti. ¿Protegerla? La voz de mi padre se quebró. Le di todo. Le diste cosas, corrigió Herrera. Tu padre le dio una seguridad que no podías quitarle. Herrera continuó leyendo. El fideicomiso no se trataba de dinero, Roberto. Se trataba de poder. El poder de enfrentarte a ti. El poder de elegir su propio camino. El poder de ser libre de tu amor condicional. Nuestro amor no era condicional, protestó mi madre. Literalmente acabas de repudiarla por ser conserje, murmuró alguien en la multitud. Herrera no había terminado. Estructuré este fideicomiso para darte todas las oportunidades de ser mejor. 22 años para demostrar que podías amar a tu hija incondicionalmente. Fallaste. Ahora Isabella tiene lo que más valoras, el control. Quizás perderlo te enseñe lo que realmente importa. La carta terminaba con, espero que algún día entiendas que hice esto por amor a ambos. Esto es falso. La desesperación de mi padre se había convertido en ira. Lo impugnaré en los tribunales. Tengo abogados. Tienes abogados, asintió Herrera. Yo tengo documentos presentados ante la SEC hace 3 años. ¿Cuál crees que tiene más peso? ¿Margarita? Mi padre se volvió hacia mi madre. Diles que eres abogada. Mi madre estaba escaneando los documentos con ojos profesionales. Su rostro contaba la historia. Eran reales. La notarización es auténtica, dijo en voz baja. Los registros de la SEC, Roberto, esto es real. Entonces alegaremos influencia indebida, incapacidad mental. Tu padre actualizó este fideicomiso 3 años antes de su muerte, dijo Herrera pacientemente, tiempo durante el cual negoció la fusión de Harmen, se expandió a 3 estados y jugó al tenis 2 veces por semana. Buena suerte probando la incapacidad. Marcos sacó su teléfono. Puedo tener a mi equipo legal aquí en 20 minutos si quieres escalar esto, Roberto. Advertencia justa, nunca han perdido un caso. Planeaste esto, me acusó Estefanía. Aceptaste ese trabajo de conserje para humillarnos. Acepté ese trabajo para pagar el alquiler, dije. Ustedes se humillaron solos. Esto no ha terminado, gruñó mi padre. ¿Te destruiré? ¿Con qué?, preguntó Marcos amablemente. Isabella posee el 35% de tu empresa. Tú posees el 45%, pero está dividido entre tú y tu esposa.
Ella puede bloquear cualquier decisión importante o aliarse con accionistas minoritarios para superarte en votos. Las matemáticas eran simples y devastadoras. Varios miembros de la Junta están aquí esta noche, observó Herrera. Quizás tengan opiniones sobre el liderazgo reciente. Arturo Morales, un miembro de la Junta que conocía desde la infancia, dio un paso adelante. Roberto, hemos estado preocupados por tus decisiones últimamente. El acuerdo Michei, los aumentos de gastos generales. ¿Estás organizando un golpe de Estado? No, dije en voz baja. Solo me estoy defendiendo. Por primera vez en mi vida, solo me estoy defendiendo. Marcos captó la atención de la sala con un simple gesto. Debo aclarar algo. No contraté a Isabella por caridad o para avergonzar a nadie. La contraté porque investigo a todos los relacionados con mis socios comerciales. Investigaste a mi hija. La indignación de mi padre sonó hueca. Investigué Castillo Holdings, su estructura corporativa, información pública, todo. Imagina mi sorpresa al encontrar un accionista fantasma. El 35% propiedad de un beneficiario de fideicomiso sin nombre. La sonrisa de Marcos era depredadora. A mi equipo le llevó 3 días rastrearlo hasta Isabella. Lo sabías antes de contratarme. Lo miré fijamente. Sabía que tenías derecho a una riqueza significativa. Lo que me impresionó fue que nunca lo mencionaste, nunca usaste tu apellido, nunca pediste un trato especial. Ella no sabía del fideicomiso, dijo mi madre. Exactamente. Pensó que no tenía nada y aún así eligió la dignidad sobre la mendicidad. Marcos se dirigió a la multitud. He construido una empresa de $1.000 millones. Reconozco el talento cuando lo veo. Isabella Castillo tiene más potencial que cualquier MBA que haya contratado. Es una conserje. La voz de Estefanía era estridente. Es una mujer que eligió el trabajo honesto antes que comprometer sus valores. ¿Saben lo raro que es eso en nuestro mundo? Marcos sacó otro documento. Por eso le ofrezco un puesto de formación ejecutiva a partir del lunes. ¿Qué? Dijeron mis padres al unísono. Hace 6 meses, contraté a una conserje. Esta noche, estoy reclutando a una futura CEO. Me entregó el contrato. Tu abuelo construyó Castillo Holdings de la nada. Podrías hacer lo mismo con tu división de Industrias Montenegro. El salario era de 7 cifras. La oportunidad era todo lo que soñé antes de que mi mundo se derrumbara. Pero aquí está la parte hermosa, continuó Marcos. Ella no necesita mi oferta. Ya vale $50 millones. Puede mandarnos a todos al diablo. Hay una cosa más, dijo Herrera, sacando una última página. La cláusula de activación tiene detonantes específicos. Lo sabemos, escupió mi padre. La repudiamos. Ya está hecho. En realidad, hay múltiples detonantes. El repudio fue solo uno. Herrera leyó: si el beneficiario es humillado públicamente, se le niega el acceso familiar o es desheredado formalmente, obtiene el control de voto inmediato. Y, la voz de mi madre estaba derrotada. ¿Y ustedes hicieron las 3 cosas esta noche? Herrera señaló la sala. 200 testigos te oyeron repudiarla. La obligaste a usar la entrada de servicio, humillación pública. Y anunciaste que fue eliminada de tu testamento, desheredación formal. Triple activación, dijo Marcos con admiración. Tu padre era minucioso. Pero hay más, continuó Herrera. Cada detonante añade privilegios. Un detonante, control de voto. 2 detonantes, derechos de nombramiento en la Junta. 3 detonantes, hizo una pausa para crear efecto, derechos de liquidación total. Isabella puede forzar la venta de Castillo Holdings si así lo decide. La sala explotó. Miembros de la Junta gritando, mis padres gritando, Estefanía sollozando. 200 miembros de la élite de Nueva York presenciando la destrucción total del imperio de la familia Castillo. Silencio. La voz de Marcos cortó el caos. Isabella aún no ha decidido nada. Todos los ojos se volvieron hacia mí, la conserje, la deshonra, la hija olvidada, ahora la persona más poderosa de la sala. Señor Herrera, dije en voz baja.
¿Hay alguna condición sobre estos derechos? ¿Algo que pueda revertirlos? Ninguna. Tu abuelo se aseguró de ello. Una vez activada, la transferencia es permanente e irrevocable. Y si lo impugnan, perderán y pagarán tus honorarios legales. Miré a mis padres. Mi padre, que había construido su identidad controlando a otros. Mi madre, que medía el amor en logros. Estefanía, que nunca había cuestionado por qué era la favorita. Tienen 10 segundos para convencerme de no liquidar la empresa, dije. El silencio fue ensordecedor. 10, conté. 9. 8. Isabella, por favor. La compostura de tribunal de mi madre se hizo añicos. Somos tus padres. 7. 6. Te haré ceo, negoció mi padre. 5. 4. Esto es una locura, gritó Estefanía. No puedes destruir todo porque hirieron tus sentimientos. 3. 2. Espera. Arturo Morales dio un paso adelante. Isabella, como miembro de la Junta, me gustaría proponer algo. Hice una pausa. 1. La Junta ha estado preocupada por el liderazgo de tu padre durante 2 años. Acuerdos cuestionables, nepotismo con los nombramientos de Estefanía, gastos inflados. Miró a los otros miembros de la Junta presentes. Hemos discutido cambios. ¿Qué has qué? Mi padre se giró hacia Arturo. Roberto, gastaste 3 millones en renovaciones de oficinas durante despidos. Promoviste a Estefanía a socia junior sin experiencia. Has estado manejando Castillo Holdings como tu alcancía personal. Otros miembros de la Junta asintieron. Habían estado esperando una oportunidad. Arturo continuó, Isabella, con tu 35%, eres nuestra mayor accionista individual. Si te alineas con nosotros, tenemos el 51% combinado. Estás hablando de un golpe de Estado, dijo mi madre débilmente. Estoy hablando de salvar a Castillo Holdings del ego de tu esposo, replicó Arturo. Isabella, te apoyaríamos como presidenta de la Junta Directiva. La oferta quedó en el aire. Presidenta de la compañía que mi abuelo construyó, la compañía que mi padre había corrompido. Interesante, dije, pero tengo condiciones. Dígalas. Primero, mi padre renuncia como CEO en 30 días. De acuerdo. Segundo, Estefanía comienza en un puesto de nivel de entrada. Sin nepotismo, por supuesto. Tercero, implementamos una fundación para apoyar la educación de los trabajadores, nombrada en honor a mi abuelo. ¿Hecho? Y cuarto, miré directamente a mis padres, los miembros de la familia tienen prohibido ocupar puestos ejecutivos sin la aprobación de la Junta. No puedes. El rostro de mi padre estaba morado. Es mi compañía. Es la compañía de los accionistas, y yo soy la mayor accionista. Las fichas de dominó cayeron rápido. Arturo Morales convocó una reunión de emergencia de la Junta allí mismo, utilizando el centro de negocios del hotel. 7 de los 9 miembros de la Junta estaban presentes. Todos votaron para aceptar mis condiciones. Esto es ilegal, vociferó mi padre. Necesitas una notificación adecuada. Provisiones de emergencia, Roberto, dijo Arturo. Las escribiste tú mismo, ¿recuerdas? Para sacar adelante el acuerdo Michei. En 1 hora, mi padre fue destituido como CEO. La Junta nombró a Arturo como CEO interino hasta que se pudiera realizar una búsqueda adecuada. El voto fue unánime, excepto por las acciones de mis padres. Estefanía se había derrumbado en una silla, su título de Derecho de Harvard repentinamente inútil en Castillo Holdings. Se suponía que sería socia a los 25, susurró. Todavía puedes serlo, dije. Empieza en la sala de correo. Asciende. Gánatelo. Como tú te ganaste tu trabajo de conserje, escupió. Exactamente así. Mi madre estaba hablando por teléfono con su bufete de abogados, pero podía ver la derrota en sus ojos. Los documentos eran herméticos. 30 años de planificación por parte de mi abuelo, ejecutados sin fallos. Marcos lo observó todo con satisfacción. Tu abuelo estaría orgulloso. Lo estaría. Miré alrededor de la fiesta destrozada.
Acabo de arruinar la celebración de graduación de mi hermana. No, tus padres la arruinaron cuando te hicieron usar la entrada de servicio. Revisó su Patek Philippe. Hablando de eso, creo que tenemos algunos contratos que discutir. Industrias Montenegro necesita un nuevo socio estratégico. Castillo Holdings está disponible, dijo Arturo rápidamente, bajo nueva dirección. Lo consideraré si Isabella acepta unirse a nuestra junta como enlace. Otro puesto en la junta. Otro hilo en la red de poder que nunca quise pero que de repente manejaba. Señor Montenegro, intentó mi padre una última vez. Seguramente podemos. Roberto, ya no eres el CEO. No tienes autoridad para hacer tratos. El despido de Arturo fue brutal. La seguridad lo escoltará si es necesario. Me quedé en el centro de la sala, 200 pares de ojos sobre mí. La conserje que acababa de orquestar un golpe corporativo. Quiero dejar algo en claro, dije, mi voz resonando. No quería esto, nada de esto. Quería una familia que me amara, ya fuera CEO o limpiadora. Isabella, comenzó mi madre. No he terminado. Nunca la había interrumpido antes. Me enseñaste que el valor se medía en logros, en títulos, en la aprobación de extraños en clubes de campo. Pero estabas equivocada. Miré a los camareros, todavía congelados con sus bandejas de champán. Cada persona en esta sala tiene valor. Los camareros, los guardias de seguridad, la mujer que limpiará después de que se vayan. Todos ellos importan. Su trabajo importa. Ahórranos la filosofía, murmuró Estefanía. No es filosofía, es política. Con efecto inmediato, Castillo Holdings implementará salarios dignos para todos los empleados, incluidos los servicios contratados. Me volví hacia Arturo. No negociable. La Junta está de acuerdo, dijo Arturo rápidamente. No puedes simplemente, comenzó mi padre. ¿Puede? Lo hice. Y está hecho. Saqué mi teléfono. Señor Herrera, por favor, presente la documentación necesaria. Quiero que mis derechos de voto sean oficiales por la mañana. Ya está en proceso, confirmó Herrera. Caminé hacia mis padres. La multitud se apartó como si fuera contagiosa. Tienen una elección, dije en voz baja. Aceptarme como soy conserje, ejecutiva o cualquier cosa intermedia o perderme para siempre. Pero no me controlarán. Ni con dinero, ni con culpa, ni con humillación pública. Nos has destruido, dijo mi padre. No, he establecido límites, algo que debería haber hecho hace años. Me volví hacia Marcos. Aceptaré ese puesto en Industrias Montenegro, pero mantendré un turno de noche a la semana como conserje. ¿Por qué?, preguntó, genuinamente curioso. Para recordar de dónde vengo y hacia dónde voy. Isabella, espera. La voz de mi madre se quebró. Hablemos de esto en privado, por favor. Como cuando me eliminaste en privado de las fotos familiares o le dijiste en privado a todo el mundo que era una vergüenza. Sigues siendo nuestra hija, gritó. ¿Lo soy? Hace 5 minutos me repudiaron delante de todos. Hice un gesto a la multitud. Todos lo oyeron. Estábamos emocionados, dijo mi padre, su voz de CEO reemplazada por algo desesperado. Tienes que entender el shock. ¿El shock de qué? De que la hija que desecharon tenía un valor que no podían ver. Estefanía se levantó, el rímel manchando sus mejillas. Esto es una locura. Trabajé toda mi vida para esta empresa. No, te dieron puestos que no te ganaste. Hay una diferencia. La enfrenté. ¿Quieres trabajar para Castillo Holdings? Demuestra que te lo mereces. Tengo un título de Derecho de Harvard. También la mitad de los abogados de Manhattan. ¿Qué te hace especial además de tu apellido? No pudo responder. Los veré a todos en la reunión de la Junta del lunes, dije. Ah, y Estefanía, mi oficina necesita limpieza. Conserjes, salarios, turno de noche. Empiezas el martes si quieres demostrar que vas en serio con ganarte tu lugar. Estás bromeando. Te ofrezco la misma oportunidad que tuve yo. Trabajo honesto. Tómalo o déjalo. Mis padres se miraron.
28 años de manipulación desmoronándose en una noche. Isabella, intentó mi padre una vez más. El legado familiar. El legado del abuelo, que me lo dejó a mí porque sabía que lo corromperías. Saqué la carta que me había escrito. Él construyó Castillo Holdings con manos callosas. Tú la has dirigido con unas bien cuidadas. Quizás es hora de que Castillo Holdings recuerde cómo es el trabajo real. Arturo Morales aplaudió. Otros se unieron. El sonido resonó en los candelabros de cristal. La élite de Nueva York aplaudiendo a una conserje. Antes de irme, anuncié, hay algunos cambios inmediatos. La sala volvió a guardar silencio. Cada trabajador de servicio aquí esta noche, camareros, seguridad, personal de limpieza, recibe una bonificación de $1,000 por presenciar el trato de mi familia hacia los trabajadores. Miré a Arturo. Cárguelo a la cuenta de gastos de mi padre. No puedes usar fondos de la empresa para, comenzó mi padre. Revisa los estatutos, Roberto, dijo Arturo. El presidente tiene autoridad de gasto discrecional de hasta 50.000. Isabella está totalmente dentro de sus derechos. Me acerqué a la camarera que me había compadecido antes. ¿Cuál es tu nombre? María. María, ¿alguna vez te han hecho sentir inferior por tu trabajo? Todos los días. No en Castillo Holdings. Ya no más. Me volví hacia la sala. Cualquiera que trate al personal de servicio como inferior será despedido. Ejecutivo o conserje, todos merecemos respeto. Esto es venganza, dijo mi madre. Esto es justicia. Tú me enseñaste la diferencia. ¿Recuerdas todos esos libros de derecho que me hiciste leer? Sonreí. Aprendí bien. Marcos se puso a mi lado. Industrias Montenegro igualará esa política. Con efecto inmediato. Están ambos locos, dijo Estefanía. No se pueden dirigir negocios basados en sentimientos. Míranos, respondió Marcos. Mi empresa vale $2.000 millones. Creo que sé lo que funciona. Isabella, intentó mi madre una última vez. Si haces esto, nunca podremos volver atrás. ¿Volver atrás a qué? ¿A qué te avergüences de mí? ¿A qué papá me controle con dinero? ¿A qué Estefanía lo consiga todo mientras yo recibo las migajas? Negué con la cabeza. No quiero volver atrás. Quiero ir hacia adelante. Entonces te veremos en los tribunales, amenazó mi padre. Inténtalo. Herrera tiene 30 años de documentación. Cada desaire, cada insulto, cada vez que elegiste a Estefanía por encima de mí. ¿Cómo crees que se verá eso en el Times? Marcos y yo nos fuimos juntos. Herrera nos seguía con su portafolio de documentos. La multitud se apartó, algunos grabando, otros susurrando. Mañana esto estaría en todas partes. Su coche está esperando, señor Montenegro, dijo el aparcacoches. Tomaremos el de Isabella, dijo Marcos. No tengo coche. Tomo el metro. Entonces tomaremos el metro. El CEO multimillonario sonrió. No lo he usado en 20 años. Herrera me entregó una carpeta de cuero. Todo lo que necesitas, certificados de voto, nombramientos de la Junta, estados financieros. Tu abuelo también te dejó sus efectos personales, fotos, cartas, su plan de negocios original escrito en una servilleta. ¿Realmente empezó sin nada? Con menos que nada. Le debía dinero a todo el mundo. Herrera sonrió. Pero tenía algo que tu padre nunca entendió. Humildad. Nunca olvidó ser pobre. Y ahora soy dueña de su empresa. El 35% de ella, con un valor aproximado de 50 millones en las valoraciones actuales. $50 millones. Hace 6 meses, estaba atrasada en el alquiler. Ahora podría comprar la casa de mis padres 10 veces. Isabella, ¿qué harás?, preguntó Marcos mientras caminábamos hacia el metro. Aprender, construir, demostrar que el abuelo tenía razón al confiar en mí. Hice una pausa. Y seguir limpiando sus oficinas una noche a la semana. De verdad. De verdad. Me mantiene con los pies en la tierra. Literalmente.
Sonreí. Además, me gusta la paz. Nadie te molesta a las 2 de la madrugada. Tus padres lucharán contra esto. Que lo hagan. Perderán. Tu hermana. O aprenderá humildad o no aprenderá nada. Es su elección. Descendimos a la estación de metro, un multimillonario y una conserje millonaria. Mientras, sobre nosotros, el mundo de mi familia se derrumbaba. ¿Sabes cuál es la parte irónica?, dije mientras esperábamos el tren. ¿Cuál? Pasaron toda mi vida diciéndome que no era suficiente. Resulta que era dueña del suelo que pisaban. 6 meses después, estaba en el mismo salón de baile del Four Seasons, esta vez para la reunión anual de accionistas de Castillo Holdings. Llevaba el mismo vestido negro, ahora con una insignia de Industrias Montenegro y un pin de presidenta. Mi padre estaba sentado al fondo, ahora un accionista regular. Mi madre a su lado, su matrimonio tenso, pero sobreviviendo. Estefanía estaba notablemente ausente. Había durado 3 semanas como conserje antes de renunciar. El valor de la empresa ha aumentado un 30% bajo el nuevo liderazgo, informó Arturo. Nuestros índices de satisfacción de los empleados son los más altos en la historia de la empresa. Porque tratamos a todos con dignidad, añadí. Después de la reunión, mis padres se acercaron. Habían envejecido años en meses. Isabella, dijo mi madre en voz baja. ¿Podríamos hablar? Estamos hablando. Quiero decir, como familia. Nunca fuimos una familia. Éramos una jerarquía. Yo era demasiado joven para verlo. Lo sentimos, dijo mi padre. Las palabras le costaron todo. Les creo. Pero lo siento, no borra 28 años. Saqué una tarjeta de visita. Este es mi terapeuta. Cuando hayan hecho el trabajo, de verdad, llámenme. Eso podría llevar años, protestó mi madre. Entonces llevará años. Yo esperé 28 para que vieran mi valor. Ustedes pueden esperar el perdón. Marcos me encontró más tarde limpiando su oficina. Todavía lo hacía todos los jueves por la noche. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó. Ninguno. ¿Usted? Solo no haberte contratado antes. Hizo una pausa. Tu abuelo estaría orgulloso. Eso espero. Vacié su papelera. El mismo movimiento que había hecho cientos de veces. Él sabía lo que mis padres nunca aprendieron: hay dignidad en todo trabajo y valor en todas las personas. Exactamente, sonreí. Incluso en los conserjes. Especialmente en los conserjes, corrigió Marcos. Lo ven todo desde la base. Si has llegado hasta aquí, gracias por presenciar mi viaje. Tu valor no está determinado por tu título de trabajo o tu cuenta bancaria. Está en cómo tratas a los demás y te mantienes fiel a ti mismo.